caso de las aves de producción, pues debemos de tener en cuenta que pueden enviárnosla al laboratorio de diagnóstico o podríamos ir a la granja a realizar las necropsias. Cuando vamos a realizar las necropsias a la granja, desde luego debemos de contar con material de protección, ¿no? Y muchas veces este material de protección pues ni siquiera es provisto por nosotros, ¿no? O sea, muchas veces llegamos a granjas de pollo de engorda, de gallina de postura o de reproductoras en donde tienen pues medidas de bioseguridad adecuadas y pues cuentan obviamente con baños al ingreso a la granja y pues hay que tomarse un baño, cambiarse la ropa que uno trae de fuera y hacer uso del equipo de protección que te proporciona, ¿no? En el caso de los laboratorios, pues obviamente hay que usar overol, mandiles, botas, gogles, cubrebocas, guantes, o sea, todo este material que ya nos han mencionado. Y en el caso de las granjas o de laboratorios en donde se trabajen con enfermedades o se sospecha de enfermedades que pueden ser altamente transmisibles, pues estas medidas de bioseguridad inclusive son aún más estrictas, ¿no? Se utiliza equipo de protección que se tiene que desechar una vez que se utiliza. Y en el caso de las aves, pues sabemos que enfermedades como influenza o Newcastle, hablando de Newcastle velogénico o de influenza aviar de alta patogenicidad, si se trabaja en el laboratorio con estos agentes, pues se recomienda usar estos equipos. Y en el caso de haber granjas en donde se sospeche de estas enfermedades, el equipo el personal que va a realizar la inspección, las necropsias, toma de muestras y todo eso, pues también va con el equipo adecuado para hacer las necropsias y tomar las muestras en el lugar, ¿no? En cuanto al equipo que debemos de llevar con nosotros, pues también ya han mencionado a lo largo de la mañana que hay que contar con un maletín que tenga todo el equipo necesario, ¿no? Desde un buen cuchillo, pinzas, tijeras, tablas para cortar, reglas, hay que llevar tubos con distintas con distintas características para conservar las muestras, ¿no? Ya sea si solamente queremos obtener muestras de suero, para hacer análisis bioquímicos o medir anticuerpos, con anticoagulantes si queremos hacer algún hemograma, ¿no? Desde luego hay que llevar frascos, bolsas estériles o limpias, hisopos, si es posible contar con una báscula, pues hay que hacerlo. Y desde luego, pues es importante contar con un equipo fotográfico para documentar las imágenes. Vamos a ver que en algunos casos y en algunas empresas, muchas veces ni siquiera puedes ingresar, cuando vas a la granja, ni siquiera puedes ingresar el equipo fotográfico, ¿no? Ni el celular, ¿no? Vuelves a estar en contacto hasta que sales de trabajar y vuelves a tomar el celular, ¿no? Es importante considerar esto, ya que, pues, desde luego, insisto, por medidas de bioseguridad, pues ese equipo no se ingresa, ¿no? En cuanto al formol, quería comentarles rápidamente, ¿no? ¿Cómo lo preparamos? Sobre todo considerando que la mayor parte de las veces, digo, cuando estamos en el laboratorio, pues tenemos técnicos que se encargan de preparar el formol, ¿no? Preparan la solución amortiguadora de fosfatos y lo mezclan con la formalina o el formaldehído al 37%, y obtenemos ya el formol. Lo malo de hacer las necropsias en campo y lo malo de los diferentes países o lugares donde ustedes se encuentren es la calidad y la dureza del agua, ¿no? Eso sí juega un papel importante en qué tan estable va a ser esta solución fijadora y qué tantos artefactos podría llegar a provocar, ¿no? Entonces, cuando estamos en campo y no conocemos o sabemos que el agua es dura o contiene una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Lo ideal, si ustedes pueden preparar mejor ese formol con
agua embotellada, pues sería lo ideal, ¿no? En lugar de tener, digo, sé que preparar una solución amortiguadora de fosfatos cuando uno está en campo, pues a lo mejor no es práctico llevarla, pero una botella de agua uno siempre lo lleva, ¿no? Entonces, en lugar de tomar el agua corriente en la granja o de un pozo o qué sé yo, pues mejor utilicen agua embotellada para preparar el formaldehído. Van a tener menos problemas con la formación de artefactos, ¿no? Y van a tener una mezcla fijadora mucho más estable, ¿no? Es importante mencionarles que de manera rutinaria, pues siempre decimos que el formol está al 10%. En realidad, la concentración del formaldehído en esa solución que preparamos es al 3.7%. Y lo que sí tenemos al 10%, o el porcentaje en el que está este fijador en nuestra solución, pues sí es al 10%, ¿no? Pero no el formaldehído. Nada más ahí hacer una pequeña precisión, ¿no? En cuanto a eso. Bien, en cuanto a los objetivos de la necropsia, pues ya han mencionado mis compañeros, pues sí es importante conocer la causa de enfermedad o muerte. Y en el caso de las aves de producción, pues debemos de tener en cuenta el problema actual por el que nos están remitiendo o estamos visitando la granja, y también considerar los antecedentes clínicos que tiene esa compañía o ese núcleo en particular, y conocer sus registros, ¿no? Con qué problemas han cursado, qué parámetros productivos normalmente son los que traen en ese núcleo, y si ha habido cambios, ¿no? Aquí es importante, desde luego, considerar los porcentajes de mortalidad, la ganancia de peso, el consumo de alimento, ¿no? Si ha habido alguna variación en estos parámetros, eso va a ser algo muy importante a considerar, ¿no? En el caso de las necropsias en las granjas, de manera rutinaria, los encargados de las diferentes casetas, pues se encargan de abrir los cadáveres, se les capacita para identificar algunos problemas básicos, ¿no? Que son problemas respiratorios o digestivos prácticamente, que son de los de mayor relevancia o que pueden identificar fácilmente. Y en cuanto a respiratorios, pues estamos hablando de enfermedad crónica respiratoria, y digestivos se enfocan mucho a la parte de coccidias, ¿no? O enteritis necróticas en el caso de los pollos de engorda. Desde luego, insisto, ¿a qué le van a prestar más atención? Pues también va a depender del fin zootécnico de las aves con las que estemos trabajando, ¿no? No es lo mismo darle seguimiento a los problemas en una granja de postura, en donde a lo mejor los problemas respiratorios y reproductivos van a ser importantes, al igual que en una granja de reproductoras, a diferencia de una granja de engorda. En cuanto a la obtención de muestras, pues este es otro de los objetivos que tenemos al realizar el estudio post-mortem en aves. Y bueno, es importante que consideremos que pues esta toma de muestras la vamos a hacer en función de las lesiones que estemos observando, ¿no? Si bien podríamos decir que pues tal vez existen algunas enfermedades en donde si vemos, no sé, por ejemplo, pensando en laringotraqueitis infecciosa aviar, ¿no? Pensemos que se trata de una granja de postura o una granja de reproductoras, en donde si vamos a hacer la visita, pues vamos a ver problemas respiratorios en las aves. A lo mejor si entramos a la caseta, podemos ver manchas de sangre en las paredes, en el piso, en el equipo, y eso a lo mejor podría decirnos o hacernos pensar que podría tratarse de, y considerando la edad de las aves e insisto el pienso técnico, podríamos pensar que se trata de un caso de laringotraqueitis aviar, desde incluso, insisto, entrar a la caseta, y ya cuando hacemos la necropsia, si encontramos una laringotraqueitis necrohemorrágica o fibrinonecrótica, y tomamos muestras de eso y lo mandamos al laboratorio y nos dicen hay cuerpos de inclusión intranucleares, sincitios y etcétera, pues ya tenemos el diagnóstico de laringotraqueitis aviar y tal vez eso sería suficiente. No tendríamos que mandar hacer un aislamiento o una
PCR para confirmar el diagnóstico, ¿no? Si el patólogo ve los cuerpos de inclusión, eso va a ser más que suficiente para llegar al diagnóstico junto con toda la historia clínica. Sin embargo, la mayor parte de las enfermedades cursan con signos y con lesiones que van a ser muy similares. Realmente hay muy poquitas que tienen lesiones patognomónicas, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, pues tenemos que realizar diagnósticos diferenciales y tomar muestras para remitir al laboratorio y hacer pruebas complementarias. Y entonces, cuando ya estamos en la granja o y bueno, de hecho sí, principalmente en la granja, ¿no? Porque inclusive este es un problema que va a tener desde el encargado, el casetero, el médico, o inclusive nosotros mismos como profesionistas, qué aves voy a seleccionar para esas necropsias, ¿no? Debo de considerar que, bueno, primero estoy haciendo patología de poblaciones, por lo tanto, no voy a escoger solamente un individuo, tengo que tomar una muestra representativa de animales que me digan o que me orienten a determinar las características del cuadro clínico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tomar o seleccionar animales que se encuentren en diferentes fases de la enfermedad, pero que sí coincidan con ciertos signos clínicos, ¿no? Una vez que seleccionamos, o que estamos en la selección de estos animales, debemos de considerar que es muy importante que no tomemos aves que son de descarte, ¿no? Muchas veces nos pueden decir, es que, y sobre todo los encargados, los caseteros, ¿no? Que son muy celosos de sus aves porque, pues ustedes van a hacer necropsias y dicen, bueno, voy a tomar, ¿cuántas voy a hacer? 5 por caseta afectada o 3 por caseta afectada, ¿no? Y supongamos que es un núcleo de 10 casetas, pues obviamente van a ser 30 aves que se van a sumar a la mortalidad de ese día, porque no es que, pues porque las sacrifiquemos no se las van a contar, se va a seguir sumando a eso, ¿no? Entonces, muchas veces los encargados dicen, no, pues mejor mate a los feitos, ¿no? A los que ya sé que al ratito se van a morir porque están cojos, tienen algún traumatismo, alguna malformación, están retrasados, ¿no? Hay que evitar eso, ¿no? O sea, aves que son de descarte no debemos de seleccionarlas cuando tenemos un problema en el cual queremos llegar al diagnóstico, ¿no? Les decía que los encargados pues se encargan de hacer las necropsias de las aves que ya están muertas, ¿no? O sea, las abren, toman las alas, las sujetan una de las alas, el cuerpo completo y desgarran el tórax y parte del abdomen para revisar rápidamente tanto los órganos que están, bueno, el cardiorrespiratorio pues y el digestivo, ¿no? Si no encuentra nada, bueno, pues ya las desechan. En el caso de nosotros, pues no debemos de, si vamos a remitir muestras al laboratorio, no se recomienda que sean muestras de aves que ya murieron, hay que realizar la eutanasia o la muerte de estas aves, porque pues obviamente son animales que se autorizan rápidamente y por ejemplo en el caso de querer enfocar el diagnóstico o realizar simplemente la valoración del tracto gastrointestinal, en el caso de las aves, ya no es valorable después de 4 horas de haber muerto, ¿no? Entonces, por lo mismo que se autorizan rápidamente. En el caso de la evaluación de estas aves, pues obviamente antes de remitirlas al laboratorio o antes de realizar la necropsia, pues obviamente podemos hacer una valoración externa de estos animales antes de su muerte. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un pollo de engorda, en donde podemos observar que tiene un poco de secreción nasal y ocular, ¿no? Inclusive vean cómo se forma esta burbujita y tiene este ojito como de aspecto lloroso, ¿no? En este caso estamos observando los tarsos de un pavo y vemos cómo está deshidratado, ¿no? Esta vena, que es la tarsal, se marca de manera prominente, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que podemos detectar, ¿no? Si son, la técnica de necropsia la podemos realizar desde pollitos, bueno, no desde pollitos de un día, inclusive se realiza
como parte del embriodiagnóstico en las incubadoras, ¿no? En la granja, a la llegada de los pollitos, el primer día de vida, pues también se realizan necropsias de estos para evaluar la calidad de estos, ¿no? Y en ese caso, pues se evalúan sus tarsos para ver si tuvieron o no problemas al nacimiento, ¿no? Cuando eso sucede, los tarsos se ven enrojecidos, ¿no? Cuando ya ha pasado mucho tiempo después del nacimiento también y no han bebido agua, son traslados muy, muy grandes de la incubadora hacia la granja, las aves comienzan a deshidratarse y también se les nota esta venita del tarso, ¿no? Compárenlo con este, que es un pollito que está todavía bien hidratado, ¿no? Vemos como el aspecto de la piel del tarso cambia de manera considerable contra uno que está deshidratado, ¿no? En el caso de las gallinas de postura de manera externa, esta foto es cortesía de Rubén, pero bueno, considerando que eran gallinas también, pues podemos observar o debemos revisar o prestar atención a la cresta, las barbillas, ¿no? Algunas veces pueden estar aumentadas de volumen y presentar ya sea exudados de aspecto gaseoso o estar edematosas o cianóticas o hemorrágicas en casos de influenza o de Newcastle. En este caso quise mostrárselo, realmente no es algo infeccioso, ¿no? Lo que podemos notar en este pollo de engorda, ¿no? La imagen no es muy buena porque había mucha luz y es algo viejita esta foto, cuando estaba yo en Guadalajara. En este caso vemos como la cabeza y la región cervical de este pollo, si ven, están aumentadas de tamaño de manera generalizada, ¿no? Y cuando tocaba la piel, ¿no? La cabeza y el cuello, realmente no había, ustedes pueden empezar, pero a lo mejor estaba hematoso. No, realmente lo que había en este pollo era aire. Tuvo rotura de uno de los sacos aéreos cervicales y lo que se acumuló aquí en el tejido subcutáneo y en su cabeza pues era solo aire, ¿no? Son hallazgos raros que pueden llegar a encontrar en las granjas, ¿no? Desde luego, esto, por ejemplo, si no fuera aire y fuera exudado, pues podríamos pensar en Ornithobacterium o alguna enfermedad de tipo infecciosa, ¿no? Micoplasmosis inclusive. Si fuera un pavo, en pavos las cabezas con micoplasmosis llegan a hincharse a veces así. Les decía que pues hacemos esta revisión antemortem en aves de diferentes edades, ¿no? En este caso estamos viendo pollitos igual de un día de edad. Se revisa pues obviamente si han cerrado o no de manera correcta los ombligos, ¿no? En este caso estamos viendo esta estructura aquí que corresponde a un cordón. Es parte del saco vitelino que se deshidrató y ya no terminó de interiorizarse hacia la cavidad celómica, ¿no? En este caso observamos la cabeza de un ave, ¿no? Vemos esta deformación facial, a esto les llaman a veces picos de tijera, ¿no? Pueden presentarse a veces también con anoftalmias, y estos cambios, ¿no? Estos cierres abruptos o estas deformaciones faciales en el caso de los pollos, pues muchas veces están asociados con manejos de temperaturas y humedad inadecuados durante la incubación, ¿no? Además de que en el caso de las deformaciones faciales, pues podrían también estar relacionadas con algunas deficiencias nutricionales. Pues es importante revisar, además de la dieta, en el caso de este pollo con este pico de tijera, principalmente hay que enfocarnos a la parte de la revisión del control de humedad y temperatura en la incubadora. Bien, estos son algunos ejemplos de cosas que podemos observar mientras estamos revisando a las aves, ya sea en una granja, en una planta incubadora, ¿vale? Pero debemos de considerar que vamos a tener que realizar o aplicar algún método de eutanasia, ¿no?
Y como sabemos, pues estos deben ser no dolorosos, deben realizarse de manera rápida y provocar desde luego un estado de inconsciencia y muerte inmediato. Que requiramos, bueno, debe requerirse más bien que lo que tengamos que hacer para inmovilizar a los animales pues sea mínimo. En este caso pues si son pollitos de un día pues realmente no requerimos mucha fuerza, pero si estamos hablando de un gallo reproductor, pues obviamente sí vamos a requerir un poco más de contención y manejo para inmovilizarlo, pero pero sí debemos de considerar pues todas estas cosas, ¿no? Evitar que los animales se estresen por el exceso de manipulación que realicemos. El método de eutanasia pues debe ser apropiado para la edad, en este caso, ¿no? Desde luego sí es importante para otras especies considerar de qué especie estamos hablando, pero en estos casos, pues recuerden, tenemos pollitos desde un día de edad hasta machos reproductores de más de 20 o 30 semanas, ¿no? Entonces, la diferencia entre pesos y fuerza, pues sí es considerable. El método que utilicemos debe ser fácil, reproducible, que obviamente impida que el animal vuelva a recuperar la conciencia, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, cuando se llegan a utilizar como métodos preutanásicos eh, electricidad, ¿no? En el caso de las aves, algo que me ha tocado ver mucho a lo largo de la práctica profesional es que utilizan unos caimanes, ¿no? Que se conectan directo a la corriente, colocan uno en la cresta y otro en la cloaca y enchufan a los animales directo a la corriente eléctrica. Y muchas veces, pues sí, los animales van a caer, pues obviamente desmayados, ¿no? Pero, pero pueden recuperar la conciencia. Recuerden que cuando utilizamos electricidad, esta debe de pasar solamente a través del cráneo, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor los caimanes pueden ser de utilidad, pero hay que colocarlos exclusivamente en la cabeza, ¿no? Y recordar que después de utilizar electricidad, pues es importante realizar exsanguinación de esos animales, ¿no? O sea, vamos a tener que decapitarlos o degollarlos para que se desangren y entonces realmente mueran, ¿no? O sea, no se puede pasar directamente o no se debe pasar directamente de un método de insensibilización a realizar la necropsia. Hay que realizar la exsanguinación de estos animales. Muchas veces, en el caso de las aves, esta parte de que sea estéticamente aceptable por el personal, cuando el personal apenas está iniciando en eh, en este medio, ¿no? Muchas veces pues hay que capacitarlos y entrenarlos para que realicen adecuadamente el método de eutanasia. En el caso de las aves, los métodos más utilizados son decapitación, en el caso de los pollitos de menos de una semana, dislocación para aves de hasta 2 kilos 300, 2 kilos y medio, para animales de más de 2 kilos y medio, de acuerdo a la norma oficial mexicana y de acuerdo al panel de eutanasia, deberían ya de utilizarse otros métodos, ¿no? Y recomiendan que sean generalmente métodos de tipo químico. Vamos a ver que esto muchas veces en la práctica no es tan viable. Una, por la parte de la disposición de los cadáveres, y dos, porque si vas a realizar varias necropsias, pues contar muchas veces con pentobarbital o con algún otro anestésico puede ser complicado, ¿no? Entonces, se realiza dislocación, esta debe de realizarse de manera adecuada y, insisto, esta parte de que sea estéticamente aceptable cuando están empezando, muchas veces se cometen errores de exceso de fuerza al momento de realizar la dislocación
y pues sí nos ha tocado ver cómo alumnos o inclusive caseteros, ¿no? Pues se quedan con las cabezas de las aves en una mano y el cuerpo en otra y comienzan a, bueno, obviamente drena demasiada sangre y pues eso muchas veces pues estéticamente no se ve nada bien y causa demasiado impacto en aquellas personas que nunca han realizado o nunca han visto cómo se realiza el método, ¿no? Entonces, les decía, si bien por legislación y por recomendación usar sobredosis de anestesia se recomienda, y en el caso de las aves, esta dosis sería la recomendada, no es lo más habitual. Lo más habitual en el caso de las necropsias en campo es que se realice dislocación cervical, y en el caso de la dislocación cervical me ha tocado ver que esta puede ser manual, pueden realizarla con tijeras, voy a mostrarles cómo se hace esto. Y inclusive alguna vez me tocó estar en una granja en Chiapas, donde el casetero iba recorriendo la caseta buscando las aves que ya estaban retrasadas o enfermas, y lo que hacía era con una vara, bueno, con un palo como de escoba, para que lo imaginen más o menos con esas características, lo que hacía era dar un golpe justo en la nuca, como lo hacen con los conejos, pero a mí me llama mucho la atención la precisión que tenía este hombre, porque daba justo el golpe en la nuca y en cuanto daba el golpe, el ave caía al suelo y sí me acerqué, revisé y sí estaban muertas. O sea, el golpe era contundente, insisto, era como lo hacen en los conejos, pero él lo hacía con las aves caminando y con su varita. Era algo muy llamativo. Realmente tenía mucha precisión, ¿no? En cuanto a la disposición de los cadáveres para esta parte de la elección del método de eutanasia, lo que les comentaba era esto, ¿no? Lamentablemente, a veces en las granjas, dependiendo del nivel de bioseguridad que tengan, pues vamos a ver estas imágenes, ¿no? En donde muchas veces dejan la mortalidad, si no bien a la entrada de la granja, pues esto sería, bueno, en este caso esto fue real, pues, y fue hace muchísimos años, esto no es reciente, y era una explotación realmente pequeñita. El señor tenía como 2 casetas y pues sí tenía los perros ahí alrededor comiéndose los cadáveres, ¿no? Pero vaya, en granjas tecnificadas y en empresas bien integradas, esto no se ve, ¿no? O sea, los cadáveres realmente o se van a la composta o se mandan para procesar y hacer harina de carne, de hueso, de sangre, o se cuenta con un mini incinerador o se entierran los cadáveres en una zona determinada de la granja, ¿no? Y bueno, pues obviamente en este caso en granjas tecnificadas, pues los perros no tienen esta disposición. Pero sin embargo, utilizar métodos químicos cuando no se tiene un control adecuado de perros, gatos o algunas otras aves que puedan ser carroñeras, pues puede provocar pues un impacto en estos, ¿no? Pues podrían llegar a morir también por esta sobredosis. O si no morir, pues al menos iban a estar mareados un rato, ¿no? Y creo que eso no está bien. Bien, en el caso de la sobredosis de anestesia, pues esta podemos aplicarla cuando sea necesario por vía endovenosa, podemos utilizar la vena yugular, las venas radiales o aplicarla vía intracardíaca. En este caso, pues realmente a mí me gusta mucho utilizar la vena yugular, ya sea para tomar muestras de sangre o para realizar esta sobredosis de anestesia. Yo la recomiendo porque es un vaso que es grande, que es muy aparente, que es fácil de funcionar, ¿no? En el caso de la vena radial, pues sí lo podemos, o sea, sí pues, se puede funcionar también relativamente fácil, pero recuerden que las venas de las aves son muy delgadas, ¿no? Entonces, si de pronto se rasga la pared del vaso, vamos a tener vamos a ver cómo se forma un hematoma enorme, ¿no? De inmediato en la zona. Y
y pues muchas veces eso ya va a dificultar la toma de muestras, ¿no? Entonces, insisto, esta parte de la sobredosis de anestesia, pues nosotros lo hemos realizado en el caso de las aves para las prácticas en la facultad, ¿no? Y bueno, considerando que pues nosotros pues tenemos un incinerador ahí mismo en la facultad, entonces los cadáveres se disponen de manera, se disponen los cadáveres de manera adecuada, ¿no? Aquí pues estamos aplicando el anestésico. Y en este caso, estas imágenes pues corresponden a cómo se tiene que realizar la dislocación cervical manual. Recuerden que tenemos que sujetar los tarsos, las alas, la punta de las alas, y vamos a sujetar con el índice y con el dedo medio la parte posterior de la cabeza del ave, ¿no? A nivel de la, bueno, la nuca básicamente. Y lo que vamos a hacer es al momento de tirar, ¿no? De jalar tanto las patas como la cabeza del ave, lo que vamos a hacer es mover la cabeza en un ángulo como de 45 grados para que al momento que jalemos podamos llevar a cabo esta dislocación manual, ¿no? En el caso de la puntilla, utilizamos, pues tiene que ser una tijera con punta filosa, y cuando digo filosa es filosa en serio, ¿no? O sea, de verdad debe de tener filo para que cuando ubiquemos la articulación atlanto-occipital, vamos a palpar ahí una pequeña depresión y ahí debemos insertar la punta de la tijera. Al momento de insertarla, hacemos un movimiento en péndulo, la sacamos y de manera inmediata va a comenzar a drenar sangre. En ambos casos, podemos llegar a detectar que hay una serie de movimientos involuntarios, bueno, no involuntarios, son reflejos medulares por parte de las aves, y en ese caso, pues obviamente una vez que terminemos de dislocar o que terminemos de hacer la punción, debemos de sujetar el cadáver, ¿vale? Porque de lo contrario, insisto, comenzarán estos aleteos o estos movimientos de miembros posteriores de manera automática y pues obviamente sin control, ¿no? Entonces, en ese caso, pues si sueltan el ave en la mesa o en el piso, pues esta puede comenzar a moverse de manera bastante llamativa, ¿no? Entonces hay que mantenerla sujeta todo el tiempo. Bien. En cuanto a la toma de muestras, podemos hacer una parte de toma de muestras en vivo o una vez que ya se realizó la eutanasia. En este caso, la toma de muestras de sangre, desde luego, se recomienda que se realice antes de realizar la eutanasia, ¿vale? Para que puedan obtener una buena cantidad de sangre. Si van a remitir muestras para determinar cierto título de anticuerpos contra X o Y enfermedad, se recomienda que al menos se colecten 3 mililitros de sangre, ¿vale? Para que una vez que se coagule, ustedes puedan obtener aproximadamente entre 1,5 mililitros de suero, ¿vale? Esto es importante considerarlo porque cuando remitimos muestras para serología, recuerden que no nada más pedimos una prueba, ¿no? Muchas veces se hacen 4 o 5 pruebas serológicas diferentes y la cantidad de suero que se utiliza para cada una de estas pues puede ser variable, ¿no? En el caso de pruebas de aglutinación en placas requieren como 50 microlitros, ¿no? Si van a hacer pruebas ELISA, pues también es variable, que aunque se requiera mucho menos que una prueba de aglutinación en placa, de todas maneras, si van a requerir más de una prueba ELISA, pues van a requerir más suero, ¿no? Y bueno, no olvidar que cuando se van a remitir muestras para hematología, pues es importante usar EDTA o citratos también lo recomiendan. En el caso de colectar muestras de hisopos cuando sospechamos de enfermedades virales como influenza o Newcastle,
pues estos hisopos igual podemos colectarlos antes de realizar la eutanasia, o una vez que ya el ave está muerta, podemos colectar, bueno, tomar nuestro hisopo estéril y meterlo a través de la laringe hacia la tráquea para obtener la muestra que se requiere. En el caso de la cloaca, pues igual es un hisopo completamente diferente. Tenemos que introducirlo a la cloaca y pasar en varias ocasiones alrededor de la cloaca para tomar la muestra. Estos hisopos pueden servir para hacer aislamiento o pruebas moleculares para identificar virus como influenza o Newcastle, que ambos se pueden eliminar por estas dos vías. Bien, ya en la parte de la técnica, para comenzar, debemos de colocar al ave en decúbito dorsal y durante esto, creo que lo puse en desorden. Déjenme, no. Disculpen. Sí, aquí aún no lo tengo. Aquí, como pueden ver, ya el ave está muerta, la colocamos en decúbito dorsal, insisto, para evaluar, pues obviamente, las barbillas, el pico, la cresta, las plumas, el emplume que tengan estas aves. Vamos a ver que hay algunas estirpes que tienen un emplume más lento que otras. Eso es importante considerarlo, ¿no? Que las hembras empluman más rápido que los machos, el emplume en los machos es más lento, ¿vale? Esas cosas hay que tenerlas en consideración, y que bajo ciertas circunstancias como alta densidad de población o algunas deficiencias nutricionales, en particular deficiencias de metionina, pueden llevar a desarrollo de canibalismo en las aves y al picaje de pluma, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y es importante evaluar el emplume durante la inspección externa, ¿no? Les decía yo, es importante evaluar las crestas, los picos, ¿no? En este caso, vean, ¿no? Esta de aquí, pues es una gallina de postura y vean la forma que tiene el pico. Recuerden que en el caso de las gallinas de postura, se realiza este manejo zootécnico, que es el despicado, y en este caso pues tenemos un pollo de engorda, ¿no? El pico es completamente diferente, ¿no? Es importante evaluar la piel de las patas, ¿no? Evaluar las escamas, las uñas, ¿no? O sea, todas estas cosas pues son importantes de tener en cuenta. La pigmentación inclusive, digo, si bien nosotros no podemos determinar, bueno, no es el mejor lugar, o sea, sí se puede, pero no es el mejor lugar evaluar los tarsos para hablar de pigmentación, pero realmente si no están pigmentados los tarsos es muy probable que la piel también esté pálida, entonces sí nos da un cierto parámetro, ¿no? Y en estos casos también es importante que consideremos cuál es el fin zootécnico, ¿no? En el caso de las gallinas de postura, cuando están en producción, cuando están poniendo huevos, pues deseamos que no estén pigmentados los tarsos, porque el pigmento tiene que irse a las yemas, ¿no? Esto nos dice que esta gallina pues sí está poniendo huevos, a diferencia de esta, en donde ver los tarsos amarillos, pues a lo mejor es indicativo de que no está poniendo, ¿no? Entonces hay que evaluar otras cosas como el ancho de los huesos pélvicos, ¿no? Etcétera, para determinar si están o no poniendo, pero sí es un parámetro que debemos de considerar. En el caso de los pollos de engorda, si estos fueran pollos de engorda, pues ver los tarsos despigmentados lo que nos diría es que esos pollos tal vez tienen problemas de absorción del pigmento, o es decir, tienen tal vez enteritis o tienen problemas hepáticos y no se están absorbiendo y moviendo de manera adecuada esas jantófilas, ¿no? Es importante evaluar, insisto, los orificios naturales, ¿no? Para determinar si hay diarrea, si hay uratosis o algún otro problema. En este caso es una gallina de postura y vemos como las plumas sí están manchadas, ¿no? Tienen este material blanco-amarillo, blanco-verdoso, ¿no? Que dan
prácticamente estos uratos, estas gallinas sí tenían problemas renales. Aquí seguimos viendo esta parte de la pigmentación. Y bueno, ya para preparar el cadáver para su apertura, pues es importante que consideremos que, pues obviamente las plumas son impermeables al agua y hay que, pues, humedecer las plumas y el cadáver para poder abrirlo de manera adecuada. Se recomienda que se sumerjan en una solución jabonosa para romper obviamente la tensión superficial y que pues, se permita la entrada del agua, ¿no? Y se humedezca el cadáver. En este caso, pues estamos cortando, ya insisto, el cadáver se coloca en decúbito dorsal, comenzamos a cortar la piel, ¿no? Hacia los muslos para después poder exponer, obviamente, los muslos, la pechuga. El corte lo vamos a seguir hasta la unión de las ramas de la mandíbula y vamos a desarticular la cabeza, ambas cabezas femorales para que el cadáver quede más cómodo en la mesa y podamos trabajar más fácilmente con él, ¿no? Es importante evaluar la superficie de la cabeza femoral, ¿no? En algunos casos, en pollos particularmente, podríamos llegar a observar necrosis de la cabeza del fémur, ¿no? En esos casos, cuando nosotros dislocamos esta estructura anatómica, es muy frágil, es porosa, está hemorrágica, por lo tanto, cuando llegamos a dislocar, parte de los sonidos ambientales, ¿verdad? Para que vean que también entre las mejores familias sucede. Listísimo, doctora. Ay, disculpen, de verdad, qué pena. Bueno, les decía esta parte del hueso, ¿no? Cómo puede estar poroso, hemorrágico debido a la necrosis que hay. Y podemos, pues, obviamente observar extensas zonas de hemorragia y necrosis, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Les decía, la piel la tenemos que cortar hasta el cuello. Y en este caso, esta ave la dislocamos, bueno, se realizó la eutanasia por dislocación cervical. Y uno de los artefactos que podemos, bueno, artificios que podemos observar como consecuencia de esto es la formación de estos hematomas, ¿no? Eso puede ser un problema cuando queremos evaluar, pues obviamente, la región cervical, ¿no? Sobre todo cuando estamos buscando la cadena química. Hay que recordar que en el caso de las aves, comienza a atrofiarse una vez que se alcanza la madurez sexual. Entonces, en aves de postura, los timos ya van a ser muy pequeñitos, ¿no? Y de por sí, si ya siendo pequeños era difícil ubicarlos, si tenemos un hematoma, pues eso podría dificultarnos más ubicarlos, ¿no? Pero bueno, en este caso, en aves de esta edad, si bien podríamos colectar estas estructuras para evaluación histológica, ya no es tan relevante, ¿no? O sea, los timos, la bolsa de Fabricio, la médula ósea, son órganos linfoides que debemos de valorar, y lo recordaré más adelante, cuando tenemos aves jóvenes, ¿no? Pero, sin embargo, la tráquea sí podría llegar a afectarse, ¿no? O sea, sí podría provocarnos un poco de ruido, tener una hemorragia alrededor de la serosa de la tráquea, que pudiera confundirnos cuando no tenemos mucha experiencia y pudiéramos pensar que se trata, pues, tal vez de una laringotraqueitis, ¿no? Bien, les decía que en el caso de aves de otras edades, por ejemplo, estos son pollitos igual de un día. Otras lesiones que podemos observar cuando tienen problemas para nacer es la presencia de edema en la región de la nuca. ¿No? Vemos este material gelatinoso, claro, en este caso se ve como amarillito, ¿no? Y bueno, en este pollito además hay una zona de hemorragia. Recuerden que en pollos de engorda se aplica vacuna de Marek al día de edad, ¿no? Bueno, también ya se puede hacer inovo al 18, pues, pero
pero en el caso de las granjas en donde se vacuna a una al día de edad, podemos encontrar este material, ¿no? En este caso, insisto, este es parte del material de la vacuna. Y en este caso en particular, este material no era parte de la vacuna de Marek, sino era de una vacuna de Newcastle que estaban evaluando para los pollos en esa empresa, ¿no? Bien, durante esta parte de la necropsia, estas son fotos de rastro, pero bueno, sirven para evaluar esta parte de la incisión primaria y de la inspección externa aún, en donde pues podemos llegar a encontrar pues estas áreas, ¿no? Que están eritematosas, estas fisuras en la piel, ¿no? Que inclusive si disecamos, pues podemos encontrar este exudado blanco cremoso, ¿no? Estos casos de celulitis debido a traumatismos en granja, ¿no? A veces cuando se manipula a las aves o se movilizan y ya son demasiado grandes, pueden y se estresan, salen como se mueven de manera inapropiada y van y lastiman a otras, ¿no? Tendríamos que ver un video para que entiendan, ¿no? Pero bueno, en este caso, vean, tenemos esta lesión, ¿no? Fibrinonecrótica en la piel y el músculo, que al corte realmente solamente involucraba el músculo superficial, ¿no? Al hacer esta, bueno, en este caso estas ya corresponden a la apertura ya de la cavidad celómica como tal, ¿no? Ya se separó aquí la pechuga y podemos ver la cavidad, bueno, no la cavidad, recuerden que es solo una cavidad en el caso de las aves, que es la cavidad celómica. Vemos el corazón, los pulmones, el hígado y las heces intestinales que están cubiertas por este exudado amarillo cremoso. En este caso, en la imagen de la derecha, observamos un caso de ascitis, es también de esta visita al rastro que realicé, y podemos ver que pues había hidropericardio y obviamente la presencia de este líquido rodeando principalmente al hígado. En la siguiente imagen, ¿no? Les quiero ilustrar un poquito cómo se ve esto, ¿no? Aquí aún tenemos la pechuga, ¿no? Y aquí ya abrí la cavidad celómica y vean, ¿no? O sea, aunque en aves utilizamos este término de ascitis, pues propiamente no es que esté este líquido solo en la cavidad o en toda la cavidad celómica. Realmente el líquido se encuentra dentro de unos sacos que rodean al hígado, ¿no? Y al pericardio. Y en este caso, pues ese líquido, insisto, está contenido en estos saquitos. Y vean cómo el hígado está disminuido de tamaño, ¿no? En este caso el corazón se ve marcadamente dilatado y vemos los pulmones edematosos. En el caso de esta enfermedad, recuerden que antes se denominaba como síndrome ascítico, actualmente lo denominan como síndrome de hipertensión pulmonar, ¿vale? Y está relacionado pues obviamente con la cría de aves a grandes alturas y bueno, se ha visto también, desde luego es una enfermedad que es multifactorial, tiene que ver con la dieta, el manejo de las temperaturas y el manejo de las temperaturas no nada más en las casetas, sino también en la planta incubadora, ¿no? Se ha visto que el desarrollo del aparato cardiopulmonar durante el periodo de incubación es crítico y el manejo de las temperaturas ahí pues es importante para evitar también o controlar de alguna manera este problema, ¿no? Bien, cuando abrimos la cavidad celómica y comenzamos a revisar, pues también podemos encontrar algo de exudado serofibrinoso, ¿no? Esta presencia de estas burbujitas y este líquido
amarillo claro, pues son sugerentes de enfermedad respiratoria crónica. Y bueno, también al revisar la cavidad celómica, pues debemos de prestar atención al aparato reproductor, pues, y esta revisión debe realizarse in situ, ¿no? En este caso vemos un aparato reproductor de, no sé si recuerdan, el ave que les dije que tenía los tarsos amarillos. Este es su aparato reproductor, ¿vale? Era una gallina que no estaba poniendo, ¿no? Prácticamente su oviducto estaba involucionado, y esta es una gallina de estas, ¿se acuerdan de la gallina que les mostré que tenía la presencia de estos uratos en las plumas? Este tracto reproductor es de ella, y vemos cómo los folículos ováricos están deformes, ¿no? Están altamente vascularizados. Uno aquí se rompió. Esta última rotura es por la manipulación, pero algunas veces son tan flácidos y tan frágiles que sí pueden provocar peritonitis también, ¿no? Este era un caso de bronquitis infecciosa junto con la imagen que veíamos anteriormente. En la parte de la evaluación externa, en cuanto a la pigmentación, les decía yo que puede estar relacionada con problemas entéricos o bien con problemas hepáticos. Ven aquí la comparación, ¿no? El ave que estaba pálida contra una amarilla. Vean el aspecto macroscópico que tiene el hígado, ¿no? En el caso de la que tiene los problemas de pigmentación, el color del hígado pues es café claro, está pálido, y a nivel histológico presentaba una degeneración grasa importante, ¿no? Bien, continuando con la parte de la revisión, les decía yo, aquí en la región cervical, esta de aquí, esta vena que estoy señalando aquí es la yugular, y por debajo de esta ubicamos a los folículos, a los lóbulos tímicos, perdón. Es importante recordar que el aparato respiratorio de las aves está constituido, desde luego, por la tráquea y los pulmones, pero debemos de recordar que cuentan con sacos aéreos, ¿no? Tenemos sacos aéreos cervicales, uno interclavicular, tenemos un par de sacos aéreos torácicos y 2 abdominales. Esto aplica para pollos de engorda. Puede haber diferencias en otras aves, ¿vale? Y bueno, esta es una imagen nada más para que vean cómo se ve un saco aéreo abdominal lleno de aire, ¿no? Vemos material blanco-amarillo escaso sobre la superficie. Y en ese caso, esta ave tenía una ligera aerosaculitis, ¿no? Bien, les mostré esta parte de los sacos aéreos antes de abrir la cavidad abdominal, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, cuando abramos la cavidad celómica, va a ser complicado que ubiquemos bien cuáles son los sacos aéreos abdominales, cuáles los torácicos, cuáles los cervicales. Insisto, salvo que presenten alguna alteración macroscópica, pues vamos a poder ubicarlos bien, pero si no va a ser complicado, sobre todo porque los vamos a perder al momento de hacer la disección, ¿sale? Es importante separar entonces la pechuga, cortamos a nivel de las miones costocondrales. Es importante recordar que las aves tienen clavícula, entonces debemos de cortar estos huesos con la ayuda de las pinzas, ¿no? Y de esta manera podemos exponer mucho más fácilmente la cavidad celómica. Recuerden, al igual que en los mamíferos, es importante evaluar que todos los órganos estén en su posición normal y ya después realizar la extracción. Esta imagen se las quería mostrar para que vieran esta parte del saco aéreo torácico. Cuando cuidamos la disección podemos observarlo y vean, de manera normal tiene que ser claro, translúcido. Podría llegar a verse pequeños vasitos sanguíneos, pero
pero podrían estar inaparentes, ¿no? Cuando tenemos una aerosacculitis fibrinosa, estos se tornan opacos y vemos ese exudado amarillo sobre su superficie. Ya para la extracción cortamos a nivel de las ramas de la mandíbula para extraer la lengua, traer la tráquea y el esófago hasta la entrada del tórax. Aquí vamos disecando de manera cuidadosa. Es importante que no olvidemos que en el caso de las aves tenemos al divertículo esofágico, inglubis o buche, ¿sale? Y hay que disecarlo también con cuidado, evitando cortarlo. Una vez que lo separamos y llegamos a los pulmones, es importante recordar que estos están adheridos al tórax. Y es importante hacer una disección roma en este caso. Yo les recomiendo que cuando lleguen a esta zona, mejor utilicen la punta de su dedo índice para hacer la disección y tratar de separarlos poco a poco para hacer la extracción completa. Continuamos jalando los órganos y de esta manera podemos retirar casi ya por completo todos los órganos de la cavidad abdominal, ¿no? En este caso les estoy mostrando cómo podemos disecar con la ayuda de nuestro dedo los pulmones para sacarlos lo más completos posibles. Si nosotros nos ponemos a disecar ahí con las tijeras, lo más probable es que sí los saquemos, pero salgan hechos cachos, ¿no? Entonces, mejor traten de hacer una disección roma. Si no quieren usar sus dedos, pueden usar unas pinzas, pero que sean sin dientes. ¿Vale? Aquí seguimos cortando. Y bueno, la anterior era una foto de una hembra. Este es un macho. Ven, aquí podemos observar los testículos. Al igual que en los mamíferos, podemos dejar el aparato reproductor in situ para su posterior valoración, ¿no? Aquí podemos cortar para ya retirar el aparato digestivo y que se quede el aparato reproductor. Aquí este es un acercamiento, nada más para que vean el ovario, ¿no? Recuerden que en el caso de las aves, el ovario funcional es el izquierdo. Bueno, hablando de las gallinas, ¿no? Hay otros animales, ¿no? Como el kiwi, en donde sí podrían tener dos oviductos funcionales. En el caso de las gallinas es solo uno. Aquí tenemos esta imagen. Recuerden también que las aves no tienen vejiga urinaria, ¿vale? No tienen vejiga urinaria. Esto es importante porque luego les juegan la broma de que tienen vejiga urinaria y no lo es parte del oviducto derecho. Es parte del oviducto derecho que se llega a dilatar porque, recuerden, se atrofia, pero puede seguir produciendo cierta cantidad de albúmina, y esto se puede acumular en esta estructura, ¿no? Que queda como remanente. Entonces, muchas veces les hacen la broma de que las aves tienen vejiga urinaria, pero pues no es así. Es un quiste o un remanente quístico del oviducto derecho. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? En este caso, además de contener líquido, algunas veces podría haber presencia inclusive de material como si fuera yema y está más denso, coagulado, ¿no? Pero insisto, es un remanente nada más. Y no tiene ninguna significancia clínica. ¿Sale? Aquí vemos los testículos de este macho y los riñones. Y bueno, aquí quisiera resaltar que el color normal de los riñones es café rojizo, ¿vale? Que apenas sobresalen un poco de los huesos, ¿no? Que cuando llegan a estar... cuando llega a haber casos de nefritis o de neoplasias que infiltren estos órganos, pues sí sobresalen aún de manera más considerable del hueso. Ya en la parte de la evaluación de los órganos internos, pues es importante
comenzar a separar el tracto digestivo del respiratorio. Para esto separamos pues obviamente el esófago de la tráquea. Aquí vemos la laringe, la tráquea, los dos pulmones y el corazón, ¿no? Para disecar la tráquea cortamos a lo largo de esta. Recuerden que en el caso de las gallinas o de los pollos de engorda, los anillos traqueales son completos, ¿vale? Cortamos a todo lo largo para revisar la superficie mucosa. Como ya les comentaron, esta de manera normal es blanco perlada, ¿vale? Esta es una tráquea normal. Y en este caso estamos observando un ejemplo de un caso de laringotraqueitis, en donde inclusive desde que abrimos o hacemos la incisión primaria, podemos ver cómo la luz de la tráquea está oscura, ¿no? O se ve oscurecida, ¿no? Por la presencia de estos coágulos de sangre. Vemos cómo la mucosa está completamente congestionada y hemorrágica. Y en este caso, pues vemos cómo la luz está ocupada por este material fibrinonecrótico, ¿no? O por este exudado gaseoso. Es importante tener en cuenta que en las enfermedades respiratorias en las aves podemos llegar a encontrar tapones gaseosos sí, principalmente gaseosos a nivel de la siringe en enfermedades como micoplasmosis, influenza o casos de crónica respiratoria complicada. Aquí podríamos llegar a encontrar un exudado gaseoso ocluyendo la luz de la siringe y los bronquios principales, ¿no? Entonces es importante evaluar esta zona durante la necropsia. Este caso se trató de un caso de Newcastle junto con ya algún agente bacteriano, que en este caso no recuerdo cuál es, pero sí recuerdo perfectamente que teníamos esta bronconeumonía, ¿no? Estas áreas de consolidación a nivel pulmonar, pero, y bueno, la presencia de este exudado como mucoso o fibrino mucoso en la luz de la tráquea y los bronquios, pero cuando se mandó a hacer el aislamiento de los agentes relacionados o involucrados en el caso, aquí además de bacterias se aisló el virus de Newcastle, era un caso en pollos de engorda. Y bueno, en el caso del aparato o en el caso del corazón, si bien este es un ejemplo nada más para ilustrar qué diferencias anatómicas hay con respecto al corazón de los mamíferos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la válvula tricúspide en las aves es una válvula que es de tipo muscular, pero es una característica importante. Aquí vemos la válvula semilunar pulmonar, que es muy similar a los mamíferos, ¿no? Y en este caso es la válvula mitral. Si bien la disección está hecha de acuerdo a la circulación sanguínea, esto no se hace de manera regular en los casos de aves, ¿no? O sea, cuando tenemos casos, por ejemplo, de síndrome ascítico y queremos evaluar el corazón y ver qué tan dilatado o no está, pues lo que hacemos son cortes transversales del corazón para evaluar, pues obviamente, el grosor de los ventrículos y el tamaño de la luz de las cámaras ventriculares, ¿no? En este caso vemos cómo hay una dilatación ventricular derecha importante. Bien, en el caso del aparato digestivo, pues debemos revisar desde el esófago hasta el recto. La ventaja de las aves es que tienen un tracto gastrointestinal pequeñito, entonces realmente en cada necropsia podemos revisarlo tranquilamente. Y bueno, si no quisiéramos hacerlo, pues lo que podríamos hacer es abrir pequeños segmentos, ¿no? Buscando lesiones específicas de algunos agentes
infecciosos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del buche, algunas veces la mucosa puede estar engrosada debido ya sea a deficiencia de vitamina A, que ahí veríamos pues, metaplasia, ¿no? Podríamos tener algunos casos también de candidiasis en animales que estuvieran muy inmunodeprimidos. Vamos a ver que en el caso del proventrículo y el ventrículo traigo algunas imágenes de algunas lesiones que podemos observar en esta estructura. Pero en el caso del intestino, pues podríamos abrir, insisto, segmentos pequeños del asa intestinal para ver si hay o no evidencia de lesiones asociadas principalmente a coccidias, que insisto será uno de los patógenos más importantes que debamos de considerar. Pero, por ejemplo, si estamos sospechando de algún otro, de alguna otra enfermedad en donde pues haya tal vez algunos agentes involucrados, por ejemplo, en casos de influenza, Newcastle, rovirus, el páncreas podría llegar a presentar alteraciones, inclusive en casos de adenovirus, ¿no? Y podríamos ver hemorragias, atrofia o inclusive pues focos de necrosis evidentes macroscópicamente, ¿no? A nivel del yeyuno, ¿no? Hay que recordar, esta estructura que estoy señalando con la pinza es el divertículo, el remanente del divertículo de Meckel, y en esta zona normalmente podríamos encontrar, o alrededor de este divertículo, lesiones asociadas a himeria máxima. En el saco ciego, recuerden que hay que buscar lesiones asociadas a infecciones por Eimeria tenella, salmonella, Eimeria brunetti en el caso de las reproductoras. Es importante evaluar también las tonsilas secales. Tengo una imagen aquí adelante. Bueno, ahorita les muestro las tonsilas nuevamente. En este caso, lo que quería mostrarles es la dilatación de la unión del proventrículo con el ventrículo. Vean cómo está totalmente agrandada esta zona, que es el istmo. Y vean también cómo está dilatada esta asa intestinal, ¿no? La asa duodenal y parte del duodeno y hasta el duodeno descendente y hasta la parte inicial del yeyuno, ¿no? En este caso, este tracto gastrointestinal correspondía a una gallina que estaba, eran un grupo de gallinas que estaban se estaban criando bajo esta modalidad de, se me olvidó el nombre, estas granjas ecológicas que sacan a pastorear a las gallinas, o sea, las tienen en las granjas, están en las casetas, pero tienen un espacio para que salgan a pastorear, ¿no? Entonces, ¿libre pastoreo? Sí, esas de libre pastoreo. Es que tienen otro nombre en inglés que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, esas Itzel, Camperas, dice Aldo. Camperas, ajá. Bueno, estas eran de esas gallinitas. Y bueno, pues lo que pasaba con esas gallinas los muestro más adelante porque estaba tan dilatado, ¿no? La idea de la revisión del tracto digestivo, pues es evaluar pues cada una de las secciones, insisto, de este. En el caso de los pollos, ¿no? Es raro que veamos obstrucciones de las vías biliares, pero bueno, aquí estoy haciendo el ejercicio para que vean cómo fluye la bilis a través del colédoco hacia el duodeno, ¿no? En el caso de las aves, cuando hablamos de, realmente no utilizamos el término como de ictericia, porque el metabolismo de las bilirrubinas es diferente. En esta llega hasta biliverdina nada más, y de hecho cuando llegan a tener problemas hepáticos en donde hay acumulación de este pigmento, las gallinas en lugar de ponerse amarillas, o los pollos en lugar de ponerse amarillos, se ponen verdes, ¿no? Entonces esa es una diferencia también importante entre la especie. Bien, aquí ya podemos separar el vaso y el hígado, ¿no? Una vez que checamos eso. Y es importante también que tengamos en mente que en el caso de las aves, ¿no? Podríamos llegar a encontrar pequeñas piedritas en el ventrículo, ¿no? Y eso es normal, no es ninguna patología.
Y bueno, aquí en el caso del buche, ¿no? Les muestro. Buche es de la misma gallina que tenía la dilatación, el megaduodeno y la dilatación del proventrículo y la molleja, ¿no? Vean cómo la superficie mucosa estaba engrosada, ¿no? Y en este caso, pues lo único que observábamos a nivel histológico, pues era hiperplasia de la mucosa y ligera queratinización, ¿no? Este es un proventrículo y ventrículo normal. Vean cómo el istmo, ¿no? No está dilatado. Ahorita tengo otra imagen más adelante para mostrarles una comparación de estos istmos y poner atención a estas dilataciones que pueden tener las aves, ¿no? Es importante revisar la mucosa del ventrículo y para eso hay que retirar esta capa de coilina, ¿sale? Es coilina, no es queratoyalina, es coilina, la proteína que compone principalmente a esta estructura. Y recuerden que es importante retirarla y evaluar, insisto, la mucosa, y en este caso estamos viendo una que tiene lesiones. ¿Se acuerdan del pollo que les enseñé que tenía la bronconeumonía macro? Pues este es su proventrículo y su molleja, ¿no? Vemos estas áreas, esta sangre que está digerida en el proventrículo, y vemos estas áreas de hemorragia, ¿no? Cómo se ve la coilina irregular, ¿no? Y corresponde, en este caso, esta proventriculitis y ventriculitis pues estaba asociada a la infección por Newcastle de la que les hablé hace un momento. Aquí vemos diferentes grados de dilatación proventricular. ¿Vale? Vean, este es el normal, aquí está el proventrículo, este es el istmo y este es el ventrículo. Así debería de verse, ¿no? En este caso vemos que estos problemas de dilatación proventricular, si bien pueden estar relacionados con micotoxicosis, pueden tener también otros orígenes, como lo veíamos con el caso de las gallinas camperas, ¿no? Que en ese caso esa dilatación estaba relacionada con el consumo de alimentos fibrosos que provocó una impactación. Pero en casos de micotoxicosis podemos encontrar también esta dilatación, o en casos también de estos síndromes de mala absorción que llegan a desarrollar las aves, ¿no? Esta parte de síndromes durante mucho tiempo se les ha denominado así porque hay diferentes agentes que pueden estar involucrados, ¿no? Desde reovirus, picornavirus, enterovirus, etcétera, y diferentes agentes que pueden estar presentes o interactuando en estas y provocar, desde luego, proventriculitis también. Esta es la imagen macro, ya el corte de ese grupo de proventrículos y ventrículos, y vemos, ¿no? Vean cómo está, este es el normal, insisto, vean cómo se ensancha este istmo, ¿no? Vean las úlceras que tenían ya estos animales también, ¿no? En este caso, estas lesiones sí estaban relacionadas con micotoxinas. En este caso, estaban trabajando, se estaba evaluando un secuestrante y las aves fueron tratadas con una mezcla de aflatoxinas o aflatoxinas y toxina T2. No recuerdo exactamente las dosis, pero era una mezcla de micotoxinas. ¿Vale? Bien, aquí estamos evaluando el duodeno. Vemos, es importante evaluar el contenido o saber más o menos cuál es el aspecto normal del contenido gastrointestinal para determinar cuando hay alguna alteración, ¿sale? A nivel del yeyuno, el contenido puede ser más o menos acuoso, ¿no? Y podríamos encontrar alimento parcialmente digerido, ¿no? Cuando este no está digerido, pues obviamente hay un problema de mala absorción y hay que determinar la causa, ¿no? Hace un momento les hablaba yo de las tonsilas fecales y su evaluación, ¿no? Recuerden, estos son los sacosiegos, el contenido tiene que ser chocolatoso, cremosito, ¿vale?
pueden a veces estar dilatados los sacos ciegos, porque recuerden que son cámaras de fermentación. Aquí se producen una buena cantidad de ácidos grasos volátiles que van a ser aprovechados obviamente por el ave, pero a la entrada de estos sacos ciegos, pues podemos encontrar este tejido linfoide asociado a mucosas, que son las tonsilas fecales, y en casos de influenza, Newcastle también pueden estar hemorrágicas o necróticas, ¿no? O inclusive estar cubiertas por placas de fibrina. Estas estructuras son importantes remitirlas para aislamiento cuando queremos confirmar si está o no presente ese agente viral. Bueno, estas son las macro del intestino que les mostraba. Vean la cantidad de fibra que hay al interior, ¿no? Ahí, inclusive está cubierta ya por fibrina, todo este material. Esta es una de hemorragia y necrosis en la mucosa duodenal, ¿vale? Las aves, si bien podrían comer un poquito de granos y de fibras, la fibra no tiene que ser algo así tan grosero. Estas aves, además de sacarlas a pastorear, les ponían ramas de alfalfa en los corrales para que comieran hierbitas verdes, ¿no? Pero, insisto, no las necesitan tanto. Bueno, patógenos que son importantes en intestino, ¿no? Desde luego las coccidias, y en el caso de los pollos de engorda son 3 las más importantes: Eimeria cervulina, Máxima y Tenella. Vamos a ver una serie de imágenes de estas. Está bien descrito en la literatura que hay un sistema de evaluación o un score o una escala de evaluación de las lesiones de estas, ¿no? Que van del 0 al +4. 0 es cuando no tiene nada, y +4 pues obviamente cuando hay una lesión severa. En el +1 apenas ustedes notan algunos puntitos blancos por ahí distribuidos de manera aleatoria. En el +2 estos ya son más evidentes e incluso pueden comenzar a juntarse. Y en el +3 y +4 se dice que inclusive en el +4 ya ven unas líneas, como si fueran peldañitos o escaleras, ¿no? Dispuestas a lo largo de la mucosa de manera paralela. En el caso de Eimeria máxima, les decía, las lesiones se localizan principalmente a nivel o alrededor del divertículo de Meckel, y lo que vamos a observar aquí pues es una gran cantidad de moco naranja o rojizo que va a estar presente en la luz, ¿no? La mucosa puede verse ligeramente engrosada, las asas intestinales pueden estar dilatadas, ¿vale? Todos estos cambios pueden estar relacionados con Eimeria máxima. En el caso de las aves reproductoras, por ejemplo, Eimeria necadrix es otra de las coccidias que pudiera estar en esta localización, y cuando se encuentra en esta zona vemos focos de necrosis y hemorragia que le dan un aspecto como de sal y pimienta a las lesiones en la mucosa y la serosa. Es importante comentarles que estas lesiones por coccidias podemos comenzar a evaluarlas inclusive desde antes de abrir el intestino, ¿sale? Si nosotros tomamos las asas intestinales y las ponemos a contraluz y tratamos de buscar estas lesiones puntiformes, muchas veces podemos inclusive verlas antes de abrir el intestino, ¿no? Como en este caso, vean, ¿no? Tenemos aquí, estos son los sacos ciegos, vemos que hay hemorragias, ¿no? Que se proyectan o que son visibles hasta la serosa. Este es un caso de Eimeria tenella, y igual, ¿no? Tenemos diferentes grados de lesión en estos casos, porque pueden ir desde petequias hasta la presencia de sangre completa y coágulos, como en este caso, o la presencia inclusive de cilindros que están compuestos por fibrina y necrosis, ¿no? Para el diagnóstico, nosotros podríamos, o sea, con las lesiones macro, estas son altamente sugerentes. Si queremos hacer raspados de la mucosa para tratar de determinar la presencia de los bichos, pues desde luego podemos hacerlos. Estos raspados pueden evaluarse en fresco sin necesidad de teñirlos. Podemos verlos directo al microscopio y observar
los oquistes, o podemos hacer, como en este caso, esta tinción de Dipwick y evaluar o determinar la presencia de estos, ¿no? Además, una ventaja de teñir, pues es que podemos ver también qué tanta microbiota hay en cuanto a bacterias se refiere, si hay inflamación, qué tantas células están degenerando o necrosando, ¿no? Podemos ubicar algunos esquizontes o algunas otras formas, o inclusive hasta merozoitos ahí libres, ¿no? A nivel histológico, pues desde luego vamos a ver esta enteritis, que va a ser principalmente mononuclear, y vamos a ver que en el interior de las células epiteliales, pues podemos encontrar diferentes fases, tanto sexuales como asexuales, de este protozoario, ¿no? En este caso, estamos viendo unos nidos de esquizontes que están a nivel de las criptas, a nivel del yeyuno. En este caso, la coccidia que penetra tan profundo en la mucosa es Eimeria necatrix, ¿vale? En este caso, pues, podríamos, inclusive una vez que salgan todos estos protozoarios, estos esquizontes, pues obviamente se va a infectar aún de manera más severa la mucosa, y es por eso que podemos encontrar hemorragias y poquitos de necrosis en estos macro, ¿no? Además de la citología, la histopatología, pues desde luego en casos de coccidiosis es importante hacer flotación, y desde luego mucho más que la flotación es hacer uso del McMaster, ¿no? Saber cuántos oquistes por gramo de heces están eliminando las aves es importante para establecer el tratamiento, ¿no? En este caso vemos coccidias que están ya esporuladas. Recuerden, cuando las observamos esporuladas, ustedes están evaluando dos cosas, o una, es una vacuna, como en este caso, o están valorando muestras de cama. En muestras de cama sí pueden encontrar oquistes ya esporulados, ¿sale? Si son muestras de heces directas, recuerden que los oquistes se liberan no esporulados, ¿sale? Y la fase infectante es el oquiste esporulado, ¿vale? Y en este caso, esta coccidia que mide de 18 a 33 corresponde a Eimeria cerbulina, esta de 23 a 17 es tenela, y esta de 41 es máxima, ¿vale? Otra manera en la que pueden encontrar las esporuladas es si ustedes conservan las muestras de heces en dicromato de potasio al 3%. Si las conservan ahí, pueden tardarse un poquito en remitirlas al laboratorio, es más, ni tan poquito, o sea, pueden conservarlas un buen tiempo, tanto que pueden esporularse, ¿sale? Entonces, sí podrían llegar a observar en una muestra de heces conservada en dicromato, ver estas coccidias esporuladas. Este es otro ejemplo, ¿no? Y bueno, este es el oquiste no esporulado, ¿sale? En las vacunas también podemos llegar a tener cierto porcentaje de oquistes no esporulados. Y bueno, en cuanto a céstodos o a otros parásitos se refiere, en este caso podemos llegar a encontrarlos. Este caso también es cortesía de Rubén. Podemos encontrar céstodos o ascáridos. Realmente estos los encontramos en granjas tecnificadas pocas veces, salvo que la fuente del agua esté tal vez no sea la mejor, ¿no? O en aves de traspatio, ¿no? En traspatio es mucho más común encontrar la presencia de este tipo de parásitos. Bueno, estas son imágenes normales, obviamente, de los testículos, si alcanzan a distinguir aquí. Estas son las glándulas adrenales, los riñones, el hígado, el vaso. Todos estos son el color normal que podemos encontrar en esta especie. Este es un caso de micotoxicosis, y lo que les quiero mostrar aquí son diferentes grados de degeneración grasa. Este es un caso también de micotoxicosis, pero este es en gallina de postura.
Este caso fue tan dramático que inclusive provocaba la ruptura hepática y la presencia, pues obviamente, de estos coágulos prominentes de sangre que inclusive cubrían de manera completa los lóbulos hepáticos. En el caso de los riñones, vean cómo tienen diferentes tamaños, se ven pálidos, ¿no? Estos también presentaban diferentes grados de degeneración y necrosis tubular. Había inclusive algunas zonas de hemorragia. Y bueno, en el caso de la pechuga, permítanme preguntar, Itzel, ¿todavía tengo tiempo o termino? Pues estamos justamente en tiempo, pero el doctor Rubén amablemente te cede unos minutos porque él es nuestro siguiente ponente y es el anfitrión, así es que adelante, doctora, puede usted continuar unos minutos más. Bueno, voy a tratar de apurarme, Rubén, creo que ya me faltan menos. Gracias. Gracias. Bien, en el caso de la evaluación de los músculos pectorales es importante realizarla, sobre todo en pollos de engorda y si estamos pensando que pudieran tener problemas ya sea de intoxicación por ionóforos, deficiencias de vitamina E o selenio o enfermedad del músculo verde, ¿no? O necrosis pectoral profunda, también así la conoce, ¿no? Entonces es importante hacer un corte paralelo de la pechuga para poder observar, disecar el pectoral superficial, llegar y observar el pectoral profundo. Y bueno, este es un caso que me tocó también en Jalisco. Esta fue una granja de pollos en gorda, un día bastante caluroso, tenían... Este fue un caso de estrés calórico y como pueden observar, las pechugas parece que las pusimos o las metimos a hervir. Realmente cuando llegamos y empezamos a ver a los pollos muertos, vean las pechugas, estaban enormes. Realmente los pollos estaban preciosos y estaban bien gorditos, pero no tenían problemas de densidad de población, pero ese día había hecho demasiado calor y aún con los foggers, con estos humidificadores, no fue suficiente y muchos de esos pollos empezaron a morir ese día. Y lo que llamaba la atención al hacer las necropsias pues eran los cambios de color en las masas musculares, ¿no? Esta palidez que se observaba. Bien, en el caso del reproductor, pues ya les comenté y les puse algunos ejemplos hace un momento. Y bueno, aquí nada más es para mostrarles nuevamente dos oviductos, dos ovarios y dos oviductos de aves en diferente estado de reproducción. Vean aquí nuevamente tenemos un quiste del oviducto derecho. Y otra de las patologías muy raras, realmente yo he visto, creo que este ha sido la única neoplasia ovárica que me ha tocado ver en una gallina, ¿no? Y estas generalmente están relacionadas con infección por retrovirus. Es importante evaluar también los nervios, ¿no? Recuerden que si bien el ciático es como el de referencia y el que estamos observando en estas imágenes, también es importante evaluar los plexos lumbosacro, el braquial, y podemos evaluar también el vago. Cuando hay enfermedad de Marek, estos nervios pueden estar engrosados de manera uni o bilateral. Y aquí nuevamente tenemos una foto de cortesía de Rubén, en donde vemos este engrosamiento considerable del músculo. Y él me comentaba que pues lo que había visto ahí era pues esa precisamente infiltración linfoide neoplásica por Marek. Lesiones en patas, podemos encontrar erosiones y úlceras. Estas pueden estar relacionadas con una pobre calidad de la cama. A nivel histológico, pues confirmamos, ¿no?, esta presencia de estas úlceras y tejido de granulación. El problema con esas lesiones es que pueden progresar a artritis también, ¿no? Entonces es importante cuidar la calidad de las camas en las aves.
En cuanto a los órganos linfoides, les hablaba hace un momento de la bolsa de Fabricio, del timo, la médula ósea. Estos órganos se tienen que evaluar, sobre todo en aves jóvenes, para descartar enfermedades como infección de la bolsa de Fabricio o anemia infecciosa aviar, ¿vale? Aquí vemos un caso de evaluación de la aplicación de vacunas, son pollos de engorda. Vean el tamaño de los timos, ¿no? O sea, aquí estos órganos linfoides no tenían ningún problema. El problema con estas vacunas era que el adyuvante con el que estaban elaboradas estaba provocando una reacción granulomatosa bastante importante a nivel de la zona de aplicación de esta, y además de que se encapsulaba toda la vacuna, los pollos no desarrollaban títulos altos de anticuerpos contra Newcastle, eran estas vacunas. Entonces, lo que se estaba pensando era que, pues, solamente todo el antígeno se quedó ahí encapsulado, atrapado, y pues no hubo una buena respuesta inmune por eso, ¿no? Este es un caso de infección de la bolsa de Fabricio, fue un caso experimental. Yo creo que lo recordará la doctora Elizabeth Rodríguez, estuve con ella cuando hice la especialidad, y esta foto es de ahí, doctora, espero que la recuerde. De la verdad que hacer esta presentación me trajo muchos recuerdos de muchas cosas que estuve haciendo con la parte de aves, que ahorita ya no hago tanto, ¿no? Pero bueno, esta es otra cosa que tenemos que evaluar, es el hueso, ¿no? En casos de pollos de engorda, pueden llegar a presentarse problemas de raquitismo. Recuerden que cuando hablamos de gallinas de postura o animales adultos, ya no hablamos de raquitismo, sino hablamos de osteomalacia. Y es importante, en el caso de los pollos de engorda, evaluar las placas de crecimiento. Estas deben ser homogéneas, como podemos observar en la imagen de arriba. Y, perdón, en esta imagen vemos cómo estas placas de crecimiento se ven irregulares. Vean, inclusive aquí hay una hiperplasia e hipertrofia importante de esta capa, ¿no? Cómo queda esta zona de material cartilaginoso, ¿no? Y es importante evaluar también en el caso del hueso, cortes transversales de para ver cómo se va dando la osificación de manera normal. Bien, en el caso de las articulaciones, recuerden que la superficie tiene que ser blanco perlada, que debemos de observar apenas un líquido suficiente que la recubra. En este caso, vean cómo había este exudado purulento al interior, purulento. Si puedo. Bueno, purulento, mal dicho para las aves, apropiado para los mamíferos, ¿no? Pero bueno, este exudado amarillo cremoso que cubre o que se encontraba al interior, ¿no? En este caso, inclusive, pues los tendones también pues estaban expandidos, ¿no? Y contenían pues obviamente todo este exudado. Bueno, ya nada más para casi finalizar, ahora sí, para evaluar el sistema nervioso central, pues podemos extraerlo como lo hacemos con las otras especies, o podemos hacer cortes longitudinales o sagitales de la cabeza para evaluar tanto la cavidad nasal, la parte posterior del ojo y extraer el encéfalo. Bien, por mi parte sería todo. En la parte final de la necropsia o durante esta, debemos ir colectando diferentes muestras y conservarlas en formol para su envío al laboratorio. Ahora sí, sería todo. Muchísimas gracias.